Buenas noches, mi nombre es Nayeli Gómez de la Cruz. En esta ocasión vamos a explicar la materia estadística inferencial, unidad número 4, impartida por el profesor Morales. El tema es control estadístico de procesos, gráficas de control para la variación de la media. Como definición tenemos que los datos de procesos son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo, son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de racha dice que es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje generalmente se utiliza para la secuencia del tiempo. Otras definiciones: un proceso o estadísticamente estable si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntas fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar, es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Otra definición: gráfica de control, dice que es de una característica de proceso como la media o la variación. Consiste en valores gráficos en secuencias a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control LSI y un límite de control superior LCS. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable: hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite del control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable: existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes, arriba y abajo, que indican un incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites del control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Y como ejemplo tenemos el monitoreo de refrescos de 12 onzas. Dice que una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días y elaboraron las siguientes gráficas de racha y determinar y está bajo control estadístico. La gráfica XR y determina si está bajo control estadístico,
Y 3. Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día, al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con un nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Entonces vamos a entrar a Minitab. Aquí ya tenemos las muestras. Son 5 muestras diarias por 30 días. Aquí tenemos los días, tenemos las muestras y tenemos las onzas de lo que se ha inspeccionado. Aquí tenemos 30 días, 5 días y las muestras. Entonces en total es un total de 150 muestras. Entonces nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad y nos vamos a gráficas de corrida. Aquí vamos a poner seleccionar onzas. Aquí ya lo tengo seleccionado y nuestro tamaño de subgrupo va a ser de 5 de acuerdo a nuestro ejercicio. Entonces aquí le damos a aceptar. Y podemos ver nuestra gráfica. De igual manera podemos ver la gráfica individual. Control E. Regresamos a donde estabas y en el tamaño de subgrupo le vamos a poner 1. Le damos a aceptar. Entonces podemos ver nuestra gráfica. A ver si lo podemos ver. Aquí tenemos una gráfica. Aquí tenemos una gráfica. Aquí tenemos la otra. Como podemos ver en la gráfica individual, están los 150 datos. Entonces podemos ver los números de corridas de la mediana a 86, número de corridas esperadas 76.0, corridas más largas de la mediana 5, valor aproximado para crear conglomerado 0.949, el valor de P, que es nuestro dato principal para las mezclas, es de 0.051, y así sucesivamente. Entonces en la otra tenemos las 30 muestras de 5 datos. Los puntos de color gris que podemos ver ahí son los puntos de color gris son de cada muestra y el punto color azul son las medias de cada una de las 30 muestras. Entonces estas puntos azules son las medias y el resto son las muestras, las 150 muestras. Entonces, como podemos ver ahí, nuestro valor principal, que es el valor P, es 0.005. Dice que, como podemos ver, el único que nos da abajo de 0.05 es la mezcla, lo cual tenemos la evidencia suficiente para determinar que tenemos en 2 poblaciones, tenemos datos que se concentran por arriba y por debajo de la media, que es lo que podemos ver en los puntos grises, están por arriba y por debajo de la media. Con eso tendríamos la información de
ambas gráficas. Entonces podemos ir al asistente. Vamos a poner que nos vamos al asistente, gráficas de control. Vamos a ir a la gráfica R. Aquí pues vamos a poner subgrupo que es de 5, vamos a onzas, tamaño constante de subgrupo que son 5, y aquí pues vamos a poner estimar todos los datos y les damos entonces aquí podemos ver la gráfica. A ver. ¿Quieres? Ok, aquí tenemos las gráficas. Como podemos ver aquí, tenemos la media, está a 11.89, no tenemos un punto rojo, entonces eso quiere decir que está dentro de los parámetros. Y tenemos un límite inferior de 11.85 contra un límite superior de 11.92, que es el rango donde se encuentran los llenados. Y aquí podemos ver, aquí tenemos comentarios. Dice: la media y la variación del proceso son estables, no hay subgrupos fuera de control de ninguna gráfica. La cantidad de datos, dice: usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control, porque los cálculos incluyen 70 o más puntos de datos. Y la otra dice: si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos de 2% de los subgrupos están fuera de la línea de control. En la gráfica X barra, la prueba de la correlación no es necesaria. Y en gráficas alternativas, esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso. Si su principal objetivo es explorar los datos y comparar su proceso antes y después de un camino, utilice las gráficas de control disponibles en análisis gráficos o las gráficas de control de antes después. Entonces aquí tenemos la información. Ahora vamos a seguir con el siguiente. Dice que se ha tomado la decisión de incrementar la muestra a 10 unidades al día por 30 días, elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de muestras y determinar si está bajo control estadístico. Entonces vamos a Minitab. Aquí están las muestras. Día 1, 10 muestras, día 2 igual 10 muestras, y así sucesivamente, hasta obtener un resultado de 300 muestras en 30 días. Entonces nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad, gráficas de control y X barra S. Aquí pues ya tenemos la información. Onzas, subgrupos de 10, ya no va a ser de 5 como anteriormente. Y tenemos que en pruebas seleccionar todos y cada uno de los puntos que tenemos ahí. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y como podemos ver en esta gráfica, tenemos un punto en rojo. Dice que
la muestra 8 está fuera del rango. Entonces no están dentro de, dice, un punto fuera más allá del 3 desviaciones están de la línea central. La prueba falló en los puntos 8, que es lo que nos está indicando aquí. Entonces, en las pruebas anteriores que hicimos estaban bajo control, pero en estas pruebas de 10, la prueba número 8 salió fuera de control. Entonces con esto podemos revisar igual al asistente. Gráfico, columna de datos, onzas, tamaños 10, estimar. Entonces aquí lo vamos a ver nuevamente. Y a ver qué nos dice los warnings. Dice que la variación de procesos es estable, no hay subgrupo fuera de control. La gráfica S, sin embargo, la media del proceso pudiera no ser estable. Según su grupo 3.3% está fuera de control en la gráfica X barra. Hay la posibilidad de que se vea 0.07% de su grupo fuera de control, aunque el proceso sea estable. Debe investigar el subgrupo fuera de control y si este tiene una causa especial, omítalo de los cálculos. Eso es lo que nos da la tarjeta de informe. El resto, pues, dice usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 60 más puntos de datos. Y en datos correlacionados, si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que en menos de 2 subgrupos están fuera de los límites de control de la gráfica X barra. La prueba de correlación no es necesaria. Y por último, gráficas alternativas. Esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar su proceso antes y después de un cambio. Utilice las gráficas de control disponibles en análisis gráficos o las gráficas de control antes y después. Entonces con esta información damos por terminado el primer ejercicio. Seguimos con el siguiente ejemplo. Dice que una empresa que envasa atún en las latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio del proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Entonces se van a realizar las siguientes gráficas de racha y determinar si está bajo control estadístico. Se va a hacer también una gráfica XR para determinar si está bajo control estadístico. Entonces nos vamos a Minitab y aquí podemos ver las muestras son 8 en un día. Estos son los resultados durante 8 días y así sucesivamente todos los días. Se tomarán 8 muestras haciendo un total de 240 muestras en 30 días. Entonces vamos a revisar si está dentro del control o está fuera como se está reportando. Vamos a estadísticas, herramientas de calidad y nos vamos con la gráfica de corrida. Aquí pues lo que está reportando es el peso del atún, que es lo que tenemos aquí. Van a ser en subgrupos de 8 y le damos a aceptar. Y pues aquí podemos ver todas las medias son los puntos azules y los puntos grises son de manera individual, los puntos de manera individual. Entonces
Podemos ver también de manera individual. Aquí en subgrupo le vamos a poner y pues aquí podemos ver también cómo se ve la gráfica de manera individual. Nuestro valor de P, que es lo que el punto importante, está a .551. En la otra está a .171. Entonces sí se ve una diferencia. Podemos revisar con el asistente. Gráfica es control. Aquí con una datos, pesos de atún 8. Vamos a estimar los datos. Y pues aquí podemos ver las gráficas X/R están dentro de los límites. No tenemos ningún punto rojo, por lo tanto quiere decir que está dentro de los límites del peso. Y ahora vamos a revisar la siguiente, que dice que ya vimos la gráfica de rachas y la gráfica de XR. Ahora vamos dice que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo de 15 unidades al día por 30 días. De igual manera se va a elaborar una gráfica XS con ese tamaño de muestra para determinar si está bajo control estadístico. Nosotros vimos que sí está bajo control. Ahora vamos a ver en esta otra. Aquí tenemos, dice que son 15 muestras. 15 muestras al día, lo cual hacen un total de 450 muestras. Eso es lo que hace un total de todas las muestras que se tienen que tomar diariamente. Entonces nos vamos a estadísticas, nos vamos a gráfica de control y vamos a X/S, que es la que queremos ver. Y tenemos pues el peso del atún, las muestras, las opciones en pruebas son todas, y le damos a aceptar. Y pues como podemos ver, en la primera, en las medias de la muestra, todo está dentro del control, pero en la desviación estándar de la muestra tenemos un punto fuera, que es la muestra número 8, está fuera de control. Entonces podemos verlo también mediante el asistente. Aquí las muestras, aquí tenemos el asistente aquí nos puede ayudar más. Dice que la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X/. Y pues aquí lo podemos ver. Dice aquí, dice la media del proceso y la variación pudieran no ser estables, que es lo que podemos ver en el punto rojo. Aunque no hay subgrupo fuera de control de la gráfica X/, hay un subgrupo fuera de control en la gráfica S. Esto puede afectar la validez y los límites de control de las gráficas, con lo cual resulta difícil evaluar la estabilidad de la media del proceso, un 3.3%. El subgrupo está fuera de control en la gráfica S. Hay la posibilidad de que el 3% de los subgrupos fuera de control
Incluso el proceso sea estable, debería investigar el subgrupo fuera de control y si tiene una causa especial, omitirlo de los cálculos. Entonces, esto es lo que nos arroja la tarjeta de informe con respecto al peso del atún. Y con esto damos por terminado el segundo ejercicio. Ok, lo vamos a hacer por medio de estadísticas, gráficas de atributo, y vamos a y pues aquí ya está predeterminado, defectos y subgrupos, tamaño de lotes. En opciones de gráfica, en pruebas, seleccionamos todas y les damos a aceptar. Y como podemos ver ahí, tenemos 4 puntos en rojo. La muestra número 9, la muestra 18, 19 y 20. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a nuestras pruebas tenemos el punto número 2, que es el que se vio ahí, puntos consecutivos en el mismo lado lineal central, son 9. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 9 es el que ya sobresale, está fuera de. Y también de esta misma manera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y a partir del 9 también lo empiezan a marcar en rojo. ¿Esto qué significa? Dice que podemos determinar que no estamos dentro del control estadístico, debido a que tenemos puntos que no están fuera de los límites de control, pero sí tienen una tendencia no anormal, que son los números en rojo o los puntos en rojos, todos los puntos 2. Dice que no normal, prácticamente tenemos dos procesos que se le llama mezcla de dos poblaciones con dos medias, ya que tenemos una población de los primeros lotes con una cantidad de defecto más alta, y en este caso no está graficada la porción del defecto más alta y los últimos lotes tienen una porción de defectos más baja, lo cual concluimos que no está bajo control estadístico. Entonces esa sería la conclusión de este primer ejercicio. El siguiente ejercicio dice ejercicio desfibriladores defectuosos. Dice considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador, fabricando como en el ejemplo. A continuación se enlista el número de desfibriladores defectuosos en lote sucesivo de 10.000. Construye una gráfica de control para proporción P de desfibriladores defectuosos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Así que podemos ver los defectos, diferentes números. Entonces nos vamos a Minitab. Aquí tenemos los defectos. De acuerdo a 20 lotes con un tamaño de lotes de 10.000 piezas y los diferentes defectos. Entonces vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos, el de la P. En variables va a ser defectos y en tamaños de subgrupos, tamaño de lote. En opciones de gráfica, en las pruebas, seleccionamos todos y le damos a aceptar. Entonces
Entonces, como podemos ver aquí, todo está dentro del mismo rango del límite superior y límite inferior. Y de acuerdo a la pregunta dice que construye una gráfica de control para la proporción P defectuosa y determine si el proceso está bajo control estadístico. Como podemos ver aquí, todo esto está dentro de un rango, por lo cual está dentro de un control estadístico. Las muestras de defectos que estuvieron vigilando. Tenemos la proporción, una P de 0.002, y con esto damos por terminado el ejercicio número 4.